En este vídeo vamos a ver la creación y modificaciones de las tablas. Para crear una tabla, lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de tabla, lo tenemos arriba, la opción de insertar y elegimos tabla. Nos aparecerá un menú donde nos pregunta el nombre de la tabla y el número de filas y columnas que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a ponerle 4 columnas, que son las verticales, y el número de filas, que son las horizontales. Vamos a ponerle, por ejemplo, 6. Si elegimos que queremos una opción de encabezado, esto nos va a servir para distintas cosas. Lo primero, cuando demos un formato de estilo automático a esa tabla, el encabezado, que será la primera o el número de filas que nosotros digamos, tendrán un color específico. Luego también nos servirá, si esa tabla es muy larga y ocupa distintas páginas, pues que se pueda repetir las filas de encabezado tantas como deseemos en la primera, segunda, tercera, cuarto, quinto folio que tengamos. Aceptamos una vez que tengamos listos nuestros valores y aquí veremos cómo se representa nuestra tabla. Una vez creada la tabla, veremos que cuando pincho sobre ella nos aparece la barra de herramientas de tabla. Para ver esa barra tenemos que estar dentro de alguna de las casillas. Si yo estoy fuera de mi tabla, veremos que no aparece. Sin embargo, si pincho sobre la tabla, vuelve a aparecer. Para seleccionar casillas dentro de la tabla tenemos distintas opciones. Para seleccionar una fila, fijaros que cuando coloco el cursor a la izquierda de las filas, cambia ese formato. Es justo en este espacio. Pinchamos, se selecciona la fila al completo. Lo mismo sucede con las columnas. Si nos ponemos justo por encima, en el momento que tiene esa posición, seleccionamos. Para seleccionar solamente una casilla, lo único que hay que hacer es pinchar al principio y arrastrar hasta la siguiente y volver. De esa forma seleccionaremos siempre la casilla que nosotros queramos o conjuntos de casillas. Para unir casillas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las casillas que queramos unir, por ejemplo estas dos, y veremos que tenemos el botón de unir celdas. Al pinchar en ese botón, estas dos casillas pasan a ser una sola. Para dividir casillas, seleccionamos la casilla que queramos dividir y tenemos el botón de dividir celdas. Le decimos esta celda en qué opción la queremos dividir, si horizontal o verticalmente y en cuántas casillas. Aceptamos y aquí vemos ya que tenemos la división. La alineación del texto en nuestra tabla se realiza de la siguiente forma. Si yo escribo algo en una celda, tenemos las opciones de alineación en la parte de arriba como en todos los textos. Yo puedo decirlo que esto lo quiero centrado. Si tengo una columna más ancha, por ejemplo, la que hemos unido, si escribo algo y digo que lo quiero centrado, se centrará pero en la parte superior. Para centrarlo también verticalmente, tenemos que utilizar estas opciones que tenemos en la barra de tabla. Si lo pongo centrado, ya no aparecerá centrado. Con esto hay que tener un poquito de cuidado porque sin querer, si pulsamos el intro, muchas veces veremos que aunque esté la opción centrada, no está justo en el centro. Eso suele ser porque hay un espacio o arriba o abajo. Simplemente borrándolo, se centrará de nuevo. Para darle un formato de colores a nuestra tabla, podemos hacerlo de dos formas. Forma automática, que para ello tenemos un botón dentro de nuestra barra de herramientas de tabla, que es formateo automático. Pinchándolo, aparece un nuevo panel donde podemos elegir entre los distintos estilos. Tenemos un botón de opciones en el cual podemos darle un pequeño retoque a ese estilo creado. Dando a aceptar, veríamos que ese estilo se aplica. Otra opción que tenemos es haciéndolo manualmente. Para ello, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las casillas que queramos colorear y, por ejemplo, en el color del fondo le podemos poner un color del fondo que deseemos. Para insertar o eliminar columnas, en OpenOffice es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la fila, por ejemplo, en este caso, y tenemos aquí el botón de insertar filas. Las filas siempre se insertarán por debajo. Si quiero insertar una columna, selecciono una columna y le digo que quiero insertar una columna que se insertará siempre por la derecha. Para eliminar filas o columnas, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas y le damos al botón de eliminar fila o, si seleccionamos una columna,
eliminar columnas. Para modificar el ancho de una fila, el alto de una fila o el ancho de una columna, seleccionamos, botón derecho, y aquí tenemos en fila y en columna el ancho y el alto. Seleccionando en altura, aquí podemos decirle qué altura específica queremos. El ajuste dinámico significa que se va a ajustar dependiendo del contenido que tenga. Si hemos modificado los valores y vemos que no son los correctos, siempre podemos volver a la altura que estaba por defecto seleccionando la opción altura óptima o ajustar uniformemente en las columnas.